bien, muchachos. Estamos de nuevo aquí. A ver, nos quedamos en... ¿Se acuerdan en qué tema nos quedamos? Pues terminamos de ver un ejercicio del efecto Doppler, ¿no? Ok, entonces, todo este asunto de ondas, primero de forma genérica y luego particularizando al sonido, o a ondas de sonido, pues ya, digamos, vimos como sus características generales, ¿no? Su modo de producción, de qué estamos hablando cuando comprimimos un medio como el aire, lo comprimimos repetidas veces, podemos crear ondas de presión, ¿sí? Cambia la presión a lo largo de los tubos que están comprimiendo. Son ondas, recuerden, hay ondas que son longitudinales y hay ondas que son transversales. En este caso son ondas longitudinales, que significa que la onda se propaga, ¿sí?, en la dirección en que se mueve el medio, o al revés. El medio, las partículas que forman el medio sobre el que viaja la onda, su movimiento es en la dirección de propagación de la onda. Y pues podemos inducir ondas periódicas, estas ondas armónicas, que están descritos por senos y cosenos, y de ahí se heredan un montonal de propiedades que vienen de lo que ya conocemos como el movimiento armónico simple. Se hace análisis de transferencia de energía o de propagación de la energía, ¿sí?, con la onda. Se analiza la intensidad de la onda. Recuerden, las ondas transportan energía, es una de sus particularidades. Transportan energía sin que haya transporte efectivo del medio o de materia, ¿sí? El medio se queda donde mismo, tal vez oscilando nada más alrededor de alguna posición de equilibrio. Las partículas o los elementos del medio en el que viaja la onda, y entonces se mueven de manera como muy local, muy poquito, comparado con todo lo que viaja la onda, ¿sí?, transportando esa energía que se produce o que se le da cuando se generan los pulsos, ¿sí?, cuando se genera la onda. ¿Sí? Entonces, esas son como las particularidades de las ondas, ¿no? Y bueno, en qué particular, pues existen fuentes de sonido, que son estas fuentes puntuales y que producen fuentes de onda esféricos, para los cuales la intensidad decae como 1 entre R cuadrada, ¿sí?, porque es inversamente proporcional al área, ¿sí?, del frente de onda. Entonces, y esto, digamos, ya lo mencionábamos, y luego hablábamos de cómo medir el nivel de sonido, que es algo, digamos, que lo tenemos que aprender en el contexto de física, pero pues cuando uno escucha hablar a la gente del sonido, de los expertos cuando están hablando en términos del análisis del sonido y por ejemplo, su efecto en la audiencia de algún evento, siempre pues nos hablan de esta unidad que son los decibeles, ¿sí?, que no es otra cosa, ya visto en este contexto en el que estamos en física, definimos el nivel de sonido como una medida logarítmica de la intensidad. Es una medida logarítmica de la intensidad del sonido, así como hay una medida logarítmica o exponencial en ese caso, o base E, muy bien, en el caso de la intensidad de las ondas que se perciben en los terremotos, o medidas logarítmicas como en la medición de concentraciones de algunas sustancias, por ejemplo, lo que ustedes conocen como el pH. Entonces teníamos por ahí entonces ya las medidas de sonido. Bueno, y entonces lo que hay que hacer pues es entender un poquito las propiedades del sonido.
o sea, hacer cuentas con sus ecuaciones. Pero antes de esto, aquí está, esto ya lo habíamos mencionado también, ¿sí? Un pequeño ejemplo de cómo calcular o de aplicación de estas ecuaciones para las ondas sonoras, y luego introducíamos el efecto Doppler, como aquel efecto en el cual una fuente que emite ondas con alguna cierta frecuencia, pues un observador la aprecia, la frecuencia de este objeto, de este emisor, de forma diferente dependiendo del estado del movimiento de los cuerpos, del movimiento relativo entre los cuerpos, ¿sí? Y es una formulita muy sencillita que involucra a la B, que es la velocidad del sonido en el medio en el que se esté produciendo, un B0 o un BO más bien, que es la velocidad del observador, y un perdón, de la fuente, y el BS, que es la velocidad a la que se mueve el observador o el que va a escuchar el sonido, o lo que va a percibir el sonido, puede ser un objeto. Y los signos que aparecen ahí se escogen de tal forma, lo mencionábamos, de que la frecuencia que se observe, que se escuche, tiene que aumentar si el movimiento efectivo es tal que los objetos se acercan, y tiene que disminuir de tal manera si los objetos se alejan. Entonces, y con eso pues ya uno trabaja problemas en esta dirección. Y por ahí veíamos un ejemplito. Bueno, ya visto eso es como la forma genérica de una onda, ¿no? Ahora, los problemas más importantes, digamos, hay una gran cantidad de situaciones en las cuales trabajamos con ondas, así como hay ondas de sonido, ahí están las ondas electromagnéticas, por ejemplo, y pues aparecen también todos estos fenómenos de los que estamos hablando, o muchos de estos se traducen casi de manera literal, pero en particular cosas que nos interesan y que queremos aprender a describir son qué pasa cuando hay más de una onda sonora, más de una onda de luz, más de una onda electromagnética, ¿sí? Y entonces hablamos de varios fenómenos aquí. Una, si ustedes tienen dos ondas que viajan en la misma dirección, pero que tienen, por ejemplo, una fase ligeramente diferente. ¿Cómo ponemos eso? Aquí pone uno una ecuación, ¿sí? Y1 igual a seno de kx menos wt. Esa es una onda, ya lo sabemos. A es la amplitud, k es el número de onda y w es la frecuencia. Para generar una onda igualita, pero con una diferencia de fase, pues agarramos la misma ecuación y sí, nada más le hacemos un más phi dentro de la fase, de lo que es la fase. Agregamos un ángulo de fase. Y uno dice, ok, pues hay dos ondas que van viajando, y luego ¿qué? Bueno, de sus identidades trigonométricas, hay un chorro de identidades trigonométricas, hay muchas identidades trigonométricas que tienen que ver con sumas y restas de ángulos. Por ejemplo, la primera ecuación esta es un A seno de, pues ahí hay una resta, ¿sí? Kx menos omega t, ustedes podrían llamarle a la Kx igual a y a la Wt igual a B, y aquí habría un seno de A menos B, ¿sí? Bueno, acá estaría un seno de A menos B más phi, que es una C, digamos, y uno puede hacer el análisis o desarrollo de estas ecuaciones trigonométricas, usando identidades trigonométricas, ¿sí? De hecho, aquí ponen una que se usa aquí en particular, es esta de que seno de A más seno de B, aparecen un seno y un coseno, si se fijan, ¿sí? Pero ahora en forma de producto. Bueno, si uno hace álgebra de estas dos ecuaciones, suma las dos ondas
y usa estas ecuaciones trigonométricas, a lo que se llega es esta onda de aquí. El resultado es esto que dice y igual a, y está entre corchetes ahí o esas cosas, que dice 2a coseno de phi sobre 2, y luego un seno de kx menos omega t más phi sobre 2. Ese es el resultado final, esa es la onda final. Ahora, déjenme mencionar algo. Este de aquí de arriba, y1, fíjense cómo el argumento del seno, que es donde están los parámetros de la función, que son la x y la t, están en la forma de una onda viajera. La combinación es tal que esto es una onda viajera. Kx menos omega t, recuerden que también se puede escribir de algunos coeficientes por x menos bt. Son de las formas equivalentes que vimos que se podía escribir a la onda viajera. ¿Sí? Esta es una onda que viaja. Entonces, fíjense, o sea, necesita estar esta combinación, kx menos omega t o x menos bt, por ejemplo, ¿sí? Eso es el que decíamos originalmente. Entonces, fíjense cómo esta onda de acá de abajo tiene ese mismo argumento, kx menos omega t. Y tiene una fase, pero fíjense que ahora que la fase es phi sobre 2, teniendo dos ondas, originalmente una de phi igual a 0 y otra de phi diferente de 0, o podría ser 0 también, la onda resultante tiene una phi sobre 2, que es algo así como el promedio de la fase, ¿no? del ángulo fase. Entonces, fíjense, tienen lo que producen cuando suman las dos ondas es una onda viajera. Dos ondas viajeras dan a una onda viajera. ¿Sí? Van en la misma dirección. Pero, ¿qué pasa? La fase es diferente. ¿Sí? Es decir, la onda está recorrida, ¿sí? Sobre el eje X. Y tenemos a todo lo que acompaña a la función seno. Esa es la amplitud de esa onda. Entonces aquí tenemos una amplitud que es más compleja, que antes era nada más el factorcito A, la amplitud de la onda A. Ahora la amplitud vale 2 veces A por el coseno de phi sobre 2. Entonces fíjense cómo la amplitud depende de la fase de una de esas ondas de las cuales se hizo la superposición. Entonces, eso da lugar a que se analice precisamente esta ecuación en términos de el ángulo fase, el ángulo de la fase. Y entonces se toman casos particulares. Se toma el caso en que la fase vale 0, es decir, las dos ondas son igualitas, Y1 y Y2 son igualitos, y eso lo tengo puesto aquí en esta gráfica esta. ¿Sí? En esta gráfica, si ven una curva que está como oscurita y que tiene como simbolitos, ¿sí? Ahí hay dos curvas en realidad, la de los simbolitos y una que es de línea continua. ¿Sí? Son igualitas y esas dos van viajando hacia la derecha. ¿Sí? Más que pues, es una foto, ¿no? Eso está estático. Bueno, pues como vamos a sumar Y1 y Y2, que serían esas dos ondas que están superpuestas, que son igualitas, pues su suma, por ejemplo, aquí en el máximo, donde valía A, pues como cada una vale A, me va a dar 2A, por eso llega hasta 2, fíjense. Aquí tomé para hacer esta gráfica A igual a 1. Entonces parto de 1 para cada una de las ondas y llego hasta 2, ¿sí? En la onda total. Y luego, y así podríamos analizar los puntos más importantes, que son pues estos máximos y mínimos y donde se cruza la onda, ¿sí? El eje X igual a 0. Entonces, por ejemplo, fíjense que los cruces sobre el eje X no cambian. Lo que cambia es como que la amplitud de la onda, qué tan fuerte es la onda, qué tan enfatizada es, ¿no? Y por eso nos fijamos más en los máximos y en los mínimos. El máximo llega a 2 en vez de a 1 y en el mínimo llega a menos 2 en vez de menos 1.
Esto es lo que ocurre cuando tenemos, decimos, una fase, que no hay diferencia de fase entre las ondas, que son, pues, son igualitas, están perfectamente superpuestas, y lo que vemos es esta combinación, entonces, en donde la onda se nota que es más pronunciada, decimos, ¿no? Es una forma de hablar. Y ya está, digamos. En este caso, a este efecto de que la amplitud de la onda aumente, ¿sí? Se le llama, aquí lo tengo aquí abajo, es una interferencia constructiva. Las ondas se superponen o sobreponen. Y1 más Y2, vamos a hacer siempre Y1 más Y2, cuando tengamos dos ondas así. Y entonces, pues por la naturaleza de las ondas, que a veces tienen un valor positivo, a veces tienen un valor negativo, están recorridas, no están en fase, cosas como esas, sale una riqueza de comportamiento. Este es el caso, en esta primera gráfica, en donde no hay corrimiento de fase, no hay diferencia de fase entre las dos funciones. Y entonces lo que hacemos es, decimos que las ondas interfieren, pero interfieren constructivamente. Al revés, el otro ángulo, podemos ver que esta amplitud, o no al revés, pero digamos, como caso emblemático también, podemos ver que esta amplitud resultante, pues hay un coseno allí, y el coseno de algo puede ser cero. Hay que definir quién es ese algo, y ese algo, por ejemplo, es cuando lo que está dentro vale, por ejemplo, pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2 es 0. Coseno de, si a pi sobre 2 le agregan pi sobre 2 más pi, también vale 0, etc. Entonces tenemos valores para los cuales este coseno puede ser 0. Y entonces eso nos da ángulos fase, y esos valores los igualamos con ángulos fase, o este phi sobre 2, nos da una relación, ¿sí?, para cuando esta amplitud puede valer 0. Entonces, el caso más sencillo, ¿sí?, es que phi valga pi. Cuando phi valga pi, acá este coseno va a estar el valor de pi sobre 2. Y entonces la amplitud resultante va a ser 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando ustedes hacen viajar a dos ondas, una desfasada con respecto a la otra por un ángulo phi igual a pi, esas ondas son tales que la amplitud de la onda resultante vale 0. Y eso es lo que está ilustrado en esta grafiquita de aquí. Tenemos la línea azul continua, que va viajando hacia la derecha, y luego tenemos esta línea, bueno, no son líneas, son símbolos, ¿sí?, cuya fase está, ¿sí?, con respecto a la continua, ¿sí?, está incrementada en pi, es decir, acá en esta ecuación, y2 igual a seno de kx menos omega t más phi, el phi lo pusimos igual a pi. Y entonces, cuando uno las grafica se ven así, le tomamos una foto y así se ven, ¿sí? Una como que va por delante de la otra, si se fijan, que tiene que ver con esa diferencia de fase. Tiene una diferencia de fase de pi. Y entonces, cuando sumamos estas ondas, pues está clarito. Tenemos que sumar este máximo con este mínimo, y como valen lo mismo, pero que de signo negativo, pues se van a cancelar. Y eso va a pasar para cada punto en X que yo me pare. Veo la función hacia arriba, veo la función hacia abajo, la sumo, toman lo mismo, es decir, tienen el mismo valor, una con respecto a la otra, pero una es negativa, la otra es positiva. Cuando la sume se van a cancelar. Entonces, lo que da origen, la suma, es a esta línea que coincide con el eje X y que está punteada, no sé si la alcanzan a ver, ¿sí?, en donde, pues esa es la onda resultante.
Eso es lo que resulta de enviar dos ondas que viajan en la misma dirección, pero desfasadas en pi. Es como si no mandaran nada. ¿Sí? Un receptor en algún lado, ¿sí?, que pueda medir esto, aquí no va a medir nada. Es como si ustedes no hubieran mandado nada. Están ustedes mismos, o estamos nosotros mismos cancelando a la onda, decimos. Entonces podemos ir desde una interferencia que le llamamos desconstructiva, en la cual las dos ondas se suman y para dar un máximo de onda, algo así como se alcanzan los máximos desplazamientos en la dirección de la amplitud, vamos a decir, con amplitudes máximas, lo máximo que puede maximizarse la amplitud. Y esta es la interferencia constructiva máxima, hasta este otro ejemplo en el cual simplemente parece que no hubiéramos hecho nada, a pesar de que se enviaron dos ondas. Hay agentes que están gastando energía produciendo las ondas, pero el que está por acá, alguien que pueda percibir esto, va a percibir solamente a la onda esta que es amplitud y igual a 0. ¿Sí? En este caso le llamamos o decimos que las ondas interfieren destructivamente y de hecho de manera completa. Entonces, en este tema de ondas hablamos de interferencia en general. Y hablamos de interferencia constructiva cuando la amplitud de la onda aumenta, y hablamos de interferencia destructiva cuando la amplitud de la onda resultante disminuye, y en particular pues puede llegar a ser una destrucción por completo de la onda, ¿no? O digamos, entre ellas como que se aniquilan, decimos a veces en el contexto de física de partículas. El caso es que se cancelan las ondas. La onda resultante tiene amplitud 0. Entonces pues hay que aprender a manejar estas ecuaciones que están aquí. Estas son las que necesitamos. Y claro, necesitamos entender cómo es que se origina esta ecuación de onda resultante que tiene estas particularidades, ¿no? Que es lo que estamos tratando de explicar con esta transparencia, ¿no? Y esto, digamos, es como que los primeros efectos que uno ve clásicamente, en el sentido que son los primeros temas que uno ve de cómo interactúan dos ondas. ¿Qué es lo que hicimos? Pues agarramos dos ondas igualitas, pero les cambiamos la fase a una de ellas y vemos qué ocurre. Bueno, pues aparece toda una fenomenología. Pero no es lo único que se puede hacer. Se pueden sumar dos ondas de amplitud diferente, de frecuencia diferente, de longitud de onda diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los parámetros que están aquí, de los cuales dependen las ondas, se pueden cambiar, ¿sí? Aquí fue simplemente un ejemplo, ondas de fase diferente, ¿sí? Entonces, otro caso emblemático, y este es súper importante también, otro caso emblemático es, ahorita lo pongo, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Déjenme lo pongo. O sea, ese antes que los otros. Lo que hicimos ahorita es mandar dos ondas en la misma dirección. Ahora, ¿qué pasa si las mandamos en dirección diferente? Y no les vamos a cambiar la fase, van a tener fase igual a 0 las dos. No sé si alcanzan a ver esta oscilación que que aparece aquí arriba, de cómo cambia esa función con el tiempo, ¿sí? ¿Lo alcanzaron a ver mientras se movía? Uy, ahí se volvió a ver. Fíjense cómo la onda azul va hacia la derecha, la onda roja va hacia la izquierda, y vean cómo la negra, que es la suma de las dos, sube y baja. Si se paran en un punto ustedes, en X, la onda sube y baja.
sube y baja, sube y baja. Eso es lo que está haciendo siempre. Eso es lo que ustedes ven. No pueden ver a las ondas individuales, ven la onda resultante. Digo, estamos haciendo el análisis de cómo es que sale o se origina la onda resultante, que es la negra. ¿Sí? Entonces, esto, fíjense que existen estos puntitos que están marcados sobre la curva negra que no cambian en el tiempo. ¿Sí? De hecho, están en y igual a 0 sobre el eje X. ¿Sí? Estos puntos se le llaman nodos. Son puntos donde la onda no se mueve y entre medio de ellas, pues los puntos nada más suben y bajan, suben y bajan. ¿Sí? Este es un efecto súper importante en ondas. Bueno, las matemáticas de eso dicen que si agarramos las dos ondas expresadas así, nada más le ponemos un signo menos y un signo más en la fase, ¿sí? Y las sumamos, fíjense que sale esta ecuación. Hay un seno de kx y un coseno de wt, o sea, depende de x y depende de t, pero no tiene esta forma combinada, kx más wt o kx menos wt. Entonces, esto que está aquí no es una onda que viaja. Decimos que es una onda que no es una onda que viaja. Es algo, ¿sí?, que le llamamos una onda estacionaria. Y tiene sus particularidades. O sea, tiene un comportamiento en el tiempo, que es como coseno de omega t, y un comportamiento en la posición como kx. Por ejemplo, si nos paramos en un x en particular, pues esta primera parte no cambia, ¿sí? Y podemos mover el tiempo a través de la función coseno de wt. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si hacemos una película temporal, lo que vamos a ver es que la y en una x dada, pues oscila como el coseno de omega t. O sea, sobre esa x, ustedes ven que la amplitud sube y baja, sube y baja, sube y baja, que es lo que están viendo acá en esta pequeña animación. Les recuerdo que estas cosas normalmente las tomo de Wikipedia, por ahí está, esta imagen ahí está, muy bonita, me gustó mucho. Entonces, dos ondas que viajan en direcciones contrarias, de cuenta, dos trenes que van a colisionar, pero estas son ondas. Si no traen diferencia de fase y son igualitas en amplitud, en frecuencia, en número de onda, dan como resultado esto que conocemos como una onda estacionaria. ¿Qué es una onda estacionaria? Es un patrón, decimos, de oscilación con un contorno estacionario. Bueno, vean esta imagen, o sea, esta cosa que está oscilando acá arriba. Y fíjense, se paran en uno de los que van a ser los máximos, pues uno va a ser un máximo y luego al tiempo después va a ser un mínimo, ¿sí? Entonces, este patrón que se forma cuando se hace máximo aquí arriba, imagínense que es esta imagen que está bajito, de A a C, a D, a E, a B, ¿sí? Es como el patrón que se induce. Solo que aquí están superpuestos dos curvas. Una en la que de A a C van por arriba, de C a D van por abajo, de D a E van por arriba y de E a B van por abajo, ¿sí? Eso correspondería, digamos, a cuando acá arriba, en su oscilación, van al máximo, luego al mínimo, luego